En esta lección combinamos dos elementos fundamentales del español. Por un lado, los pronombres de objeto directo: me, te, lo, la, nos, os, los, las. Por otro lado, los verbos en el pretérito perfecto simple o también llamado indefinido, con verbos diferentes en las 6 personas: vi, diste, comió, bebimos, salisteis, trajeron. ¿Qué es el objeto directo de una oración? Responde a la pregunta ¿qué o a quién? ¿Qué cuando es un objeto? ¿A quién cuando es una persona? Ejemplo: tengo un libro. ¿Qué tengo? Un libro. Veo a mi primo. ¿A quién veo? A mi primo. El sujeto responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién ve? Yo veo, en este caso. Y en español muchas veces no decimos el pronombre yo o tú porque no es necesario, porque la terminación veo me dice que el sujeto es yo. Ahora la pregunta es, ¿para qué necesitamos los pronombres de objeto directo? Muchas veces los usamos para sustituir al nombre, al sustantivo. ¿Dónde pusiste los libros? Pusiste es la segunda persona del singular del verbo poner en el indefinido o pretérito simple. Puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. ¿Qué significa poner? Colocar, situar algo. En la respuesta, la persona no necesita hablar de los libros porque ya saben las dos personas, el hablante y el oyente, ya saben que están hablando de libros y por eso responde y dice los puse allí. Ese los se refiere a los libros, masculino plural. Por eso se llama pronombre, porque actúa en lugar del nombre. Evitamos repetir las palabras con los pronombres. Principio de economía. ¿Qué significa principio de economía de la lengua? Ahorramos el esfuerzo. Los hablantes en general tendemos a ahorrar esfuerzo cuando hablamos. Se puede ahorrar dinero, se puede ahorrar tiempo y también se puede ahorrar esfuerzo. Es un verbo muy, muy interesante, el verbo ahorrar. ¿Cómo ahorramos dinero? Cuando no gastamos mucho dinero. ¿Cómo ahorramos tiempo? Cuando hacemos las cosas más rápido y no necesitamos mucho tiempo para hacerlas. ¿Cómo ahorramos esfuerzo? Cuando hacemos lo que tenemos que hacer sin poner demasiado esfuerzo. Ejemplo de objeto directo con pronombre. ¿Viste a mis hermanas ayer? No, no las vi. No, no las vi. Es muy típico del español en este tipo de preguntas y respuestas repetir la negativa. No, no las vi. Y también la positiva. Sí, sí, las vi. Sí, sí, las vi en el bar. Sí, sí, las vi. Hemos dicho que muchas veces se usa el pronombre para sustituir al nombre. Pero en el caso de los pronombres de primera y segunda persona, me, te, nos, os, muchas veces no sustituimos nada, sino que especificamos simplemente de quién estamos hablando. Ejemplo: ¿estuviste en la fiesta? No te vi. No te vi. En ese caso no sustituye a nada, simplemente estoy diciendo que yo, sujeto de vi, indefinido de ver, yo no te vi a ti. Y la otra persona dice, pues yo a ti sí que te vi. Pues yo a ti sí que te vi. Y ahí tenemos también el pronombre te referido a la persona que hizo la pregunta, ¿verdad? Y además, en este caso, con el pronombre con preposición a ti, para enfatizar, para especificar aún más. Aquí no se trata de no repetir, no estamos con el principio de ahorro, el principio de economía, el principio de ahorro del esfuerzo, sino de especificar. No se trata de repetir, sino de especificar. Vi a otras personas, pero a ti, en concreto, específicamente a ti, no te vi. O sí te vi, depende de lo que me interese decir en ese momento. Pretérito simple o indefinido. Formas regulares. Comprar, compré, compraste, compró. Compramos, comprasteis, compraron.
Si prestas atención, verás que compramos, la primera persona del plural, es igual en el presente y en el indefinido. Vamos con los verbos en ER y ER. Son iguales las terminaciones. Bebí, bebiste, bebió. Bebimos, bebisteis, bebieron. Algunas personas memorizan todas las formas y después las usan. Otras personas lo que hacen es simplemente leen un poco las formas, memorizan un poquito y luego con el uso van memorizando todas las formas. Van memorizando. Estructura que no se suele enseñar y que es muy común en el español. Ir más gerundio. Cuidado, no confundirla con estar más gerundio. Estar más gerundio, estoy hablando, lo que hago en este momento. Ir más gerundio, voy memorizando, significa que poco a poco, con movimiento, con progreso, estoy haciendo algo. Voy haciendo algo. ¿Sí? Voy haciendo algo. Hay progreso, hay avance gradual. Voy hablando español poco a poco. Voy hablando español, dicen los estudiantes de español. Sí, voy hablando español. ¿Qué significa voy hablando español? Que cada vez hablo un poquito más. Avanzo. Hay progreso. Muy bien. Como yo en esta lección. Poco a poco voy avanzando con los pronombres y el indefinido. ¿Compraste la funda del móvil ayer? Sí, la compré. ¿Qué es una funda de un móvil? Si es rígida, la llamamos carcasa. Si no es rígida, normalmente la llamamos la funda. Protege al móvil, ¿verdad? Se nos cae el móvil al suelo y para que no se rompa, lo tenemos protegido con la funda o con la carcasa. ¿Compraste el móvil? No lo compré. Los, las se pueden referir a personas también, no solo a objetos. Recuerda que el objeto directo responde a la pregunta ¿qué o a quién? ¿Saludaste tú a los vecinos ayer? Sí, claro que los saludé, como siempre. Obviamente los vecinos son personas. ¿Quién llevó al niño a la escuela? Lo llevó la abuela. Fíjate que el sujeto muchas veces en este tipo de respuestas, el sujeto, la persona que hace la acción, va después del verbo. Lo llevó la abuela. ¿Sí? Lo es el niño, el objeto directo. Llevó es el verbo en indefinido, lógicamente. La abuela, el sujeto, la persona que realiza la acción. ¿Usaron ustedes las cajas? Sí, las usamos todas. ¿Qué es una caja? Ya lo ves, lo que es una caja. Material, ¿de qué está hecha la caja? Bueno, puede estar hecha de madera o de cartón o de plástico, ¿verdad? ¿Para qué las usaron? Continuamos la conversación de las cajas. ¿Para qué las usaron? ¿Para qué? Función, finalidad, objeto. ¿Para qué las usaron? Ustedes. ¿Para qué las usaron ustedes? Las usamos para hacer el traslado. Y como ves aquí, tanto en la pregunta como en la respuesta, no aparece la palabra cajas. ¿Por qué? Porque en esta conversación ya sabemos que estamos hablando de unas cajas. Las usamos para hacer el traslado. ¿Qué es eso de hacer un traslado? Es cambiar de casa o de oficina. También se puede hacer un traslado de oficina, ¿verdad? Estar en un lugar viviendo o trabajando y pasar a vivir o trabajar en otro lugar. Entonces hay que trasladarse, ¿sí? Hay que llevar todos los muebles de un lugar a otro. Hacer el traslado es una expresión muy común. ¿Quién bebió la leche? La bebí yo. Muy bien. Y otra vez, el sujeto después del verbo en este tipo de respuestas. Verbos irregulares en el indefinido más pronombres de objeto directo. Por ejemplo, verbo irregular, el verbo traer.
traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron. ¿Quién trajo los paquetes? Los traje yo. Tú solo. No, los trajimos Marta y yo. Pedí, pediste, pidió. Pedimos, pedisteis, pidieron. Verbo pedir. Cuidado, los estudiantes suelen confundir este verbo con el verbo preguntar. ¿Cuál es la diferencia? Pregunté algo a mi hermana. Por ejemplo, ¿qué hora es? Esa fue mi pregunta a mi hermana. Pedí algo a mi hermana. Por ejemplo, le dije, ¿me puedes hacer un favor? Es verdad que le hice una pregunta a mi hermana, pero el contenido relacionado con el verbo pedir ahí es que quiero que ella haga algo para mí. Pido algo a mi hermana. Se puede decir hago una pregunta, es un verbo un poco genérico, pero también se puede decir planteo una pregunta o también se puede usar el verbo preguntar, pregunto algo. ¿Quién pidió la comida? La pidieron mis padres. Hemos dicho que el verbo pedir es decirle a alguien que haga algo para nosotros o para otra persona, lógicamente. Cuando yo era profesor en Estados Unidos, siempre decía a los estudiantes que el verbo pedir en inglés se puede traducir como to ask for, to order, to beg, incluso. Depende del contexto, o sea que tiene varios matices o significados particulares. ¿Le pediste un favor a la profesora? No, ella me lo pidió a mí. Yo no le pedí nada. Tenemos muchos pronombres en estas dos oraciones, ¿verdad? Ella, pronombre sujeto, de tercera persona, femenino, el pronombre, me lo pidió a mí. El me es el objeto indirecto, el lo es el objeto directo que se refiere a favor, masculino singular, y el a mí es el pronombre con preposición que es opcional y que se refiere al me, obviamente, enfatiza. En este caso, enfatiza la idea de que es la profesora la que me lo pidió a mí. Y en la segunda oración, el yo, pronombre sujeto, el le es el pronombre de objeto indirecto, también se refiere en este caso a la profesora, y el nada es el objeto directo, el que no le pedí, que en español se puede hacer con doble negación, no, nada. El verbo pedir es especialmente interesante porque como él hay muchos verbos en español que terminan en IR y que tienen un cambio en la raíz en el presente, por ejemplo, pedir, pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden. Lo mismo el verbo seguir. Lo mismo el verbo sentir, por ejemplo, con cambio en IE, siento, sientes, siente. Verbo dormir, duermo, duermes, duerme. Bueno, pues estos verbos que terminan en IR y tienen cambio en la raíz en el presente, en el indefinido, la tercera persona del singular y del plural también cambia. Pedir, pidió. Seguir, siguió. Sentir, sintió. Dormir, durmió. Bien. Cuidado, hemos dicho verbos que terminan en IR. Por ejemplo, el verbo perder tiene cambio en el presente. Yo pierdo, tú pierdes, pero en el indefinido no. Perdí, perdiste, perdió. ¿Por qué? Porque es un verbo en ER, no es un verbo en IR. ¿Qué es lo contrario de perder? Lo contrario de perder es encontrar.
¿Y qué verbo falta en este proceso? Perder, buscar, encontrar. Perdí mi móvil, lo busqué y, gracias a Dios, lo encontré. Esperemos que sí, ¿verdad? Esperemos que sí. Leer. Leí, leíste, leyó. Leímos, leísteis, leyeron. ¿Leíste el libro? Sí, lo leí y me ayudó mucho, claro. Sí, lo leí y me ayudó mucho, claro. Verbo ver. Vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. ¿Vieron ustedes a María ayer? Yo no la vi, pero ella sí la vio. ¿Dónde viste esa noticia? La vi en la tele. ¿Qué es eso de noticia? Aquí hay 4 palabras que se confunden mucho. Noticia, nota, 2 sustantivos y 2 verbos. Notar, anotar. La noticia es lo que se comunica como algo nuevo. Normalmente en la televisión o en Internet vemos las noticias de lo que dicen los políticos, de un accidente que pasó, eso son noticias. Nota tiene 2 significados. Lo que los estudiantes reciben en la escuela, esos son notas, una nota buena, una nota mala, y también una nota puede ser algo que yo escribo en un papelito para recordarlo después, por ejemplo. ¿Sí? Tomar nota. Es una expresión muy común que el profesor también puede decir a los estudiantes, por favor, tomad nota de esto porque es importante. ¿Bien? Los profesores siempre dicen que eso es importante. Muy bien. ¿Y qué es el verbo notar? El verbo notar no tiene nada que ver con nota. Bueno, no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, pero tiene otro significado. Notar significa darse cuenta de algo. Yo noto que María está enferma si veo a María, veo su cara y me doy cuenta, percibo que María no está bien. Lo noto. María no está bien. Eso es notar algo. Mientras que, y aquí viene la diferencia, mientras que anotar está conectado con el sustantivo nota. Anotar es escribir algo, es tomar una nota, ¿sí? Eso es anotar. Bien, noticia, nota, notar, anotar. Espero que ahora estén más claras estas palabras. Espero que estén más claras. Espero que más subjuntivo, ¿verdad? Pero bueno, esta no es la lección sobre el subjuntivo, sino sobre el indefinido y los pronombres. ¿No viste a los bomberos? ¿Es una pregunta o es una admiración, exclamación, ¿no? ¿No viste a los bomberos? Pues no, la verdad es que no los vi. Bien, pues ese pues nos da tiempo a pensar. Estamos ahí un poco pensando. Pues no, la verdad es que no los vi. Los bomberos vinieron y apagaron el fuego. 2 verbos en el indefinido, tercera persona del plural. Eso es lo que hacen los bomberos. Apagan el fuego. Verbo oír. Oí, oíste, oyó. Oímos, oísteis, oyeron. ¿Oíste las noticias? Sí, las oí hace una hora. ¿Por qué? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué? Y la otra persona dice, porque fueron sorprendentes, ¿verdad? Algo así. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? En algunos contextos no hay diferencia, en otros contextos la diferencia es que cuando escuchamos prestamos más atención. Uno puede oír música, música de ambiente que se dice, una música que está ahí por detrás, pero uno no presta atención y uno puede escuchar música. Y eso significa que uno
se sienta y escucha música, ¿verdad? Los estudiantes tienden a usar el verbo escuchar y a no usar el verbo oír. La explicación es muy fácil. El verbo oír es muy irregular en el presente. Oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. También en el indefinido, como hemos visto, oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron. Mientras que el verbo escuchar es siempre regular. Por eso los estudiantes prefieren el verbo escuchar, lógicamente. ¿Quién puso los libros ahí? Los puse yo. ¿Qué verbo estamos usando? Verbo poner. En el indefinido, puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Los puse yo. ¿Quieres que los cambie? ¿Quieres que los cambie? Otra vez el subjuntivo cambie porque querer más que va con subjuntivo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Dónde pusieron los paquetes? ¿Dónde pusieron ellos, los que trajeron los paquetes? ¿Dónde pusieron los paquetes? Los pusieron aquí, pero yo los llevé allí, al salón. Los pusieron aquí, pero yo los llevé allí, al salón. ¿Por qué uso yo en este caso? Porque quiero remarcar la diferencia entre las personas que trajeron los paquetes y los pusieron aquí y lo que yo hice, enfatizo, lo que yo hice, que fue llevarlos allí, a la otra parte, al salón. ¿Cuál es la diferencia entre aquí, ahí, allí? Fácil de explicar si pensamos en el hablante, el oyente del verbo oír, el hablante, el oyente y lo que está más lejos del hablante y el oyente. Aquí es lo que está cerca del hablante. Ahí es lo que está cerca del oyente, de la persona que escucha, ¿verdad? Y allí es lo que está lejos, más allá del hablante y del oyente. Esa es un poco la idea básica. Luego, como siempre, ya sabemos que el contexto muchas veces explica algún matiz, algún aspecto que es diferente de la regla general. Vamos ahora con ejercicios con verbos diferentes. Y pronombres, claro. ¿Viste a mi madre? Sí, la vi ayer. ¿Trajiste los libros? No, no los traje. ¿Hiciste los deberes? Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. En Latinoamérica, hice, hiciste, ta. ¿Hiciste los deberes? Sí, claro, los hice todos. La palabra todos es muy curiosa en español porque se suele usar con el pronombre. O sea, aparece el pronombre y también aparece todos. Se repite de alguna forma y es una característica del español. Fíjate, presta atención y verás que cuando aparece todos se usa el pronombre. ¿Quién hizo eso? Lo hicieron los niños. ¿Vieron ustedes la película? No, no la pudimos ver. O no pudimos verla. Cuando tienes un verbo auxiliar, en este caso el verbo poder, más un infinitivo, la lengua permite poner el pronombre antes de la estructura verbal, no la pudimos ver, o unido el pronombre al infinitivo. No pudimos verla. ¿Compraste la lámpara? No, no pude comprarla. O no, no la pude comprar. ¿Oíste la canción nueva? No solo la oí, sino que la escuché. Bien, aquí tenemos ese significado un poquito diferente de oír y escuchar, ¿verdad? ¿Enviaste los regalos? Sí, los envié todos
hace 2 días. Ahí está el todos, ¿verdad? Sí, los envié todos hace 2 días. No solo en preguntas y respuestas usamos los pronombres, también cuando contamos algo aparecen con frecuencia los pronombres. Ejemplo, vamos a suponer que yo te cuento algo que pasó ayer. Ya sabes, tuvimos el traslado ayer. Lo hicimos relativamente rápido. Ese lo se refiere al traslado, masculino singular. Contratamos una empresa de mudanzas. Me la recomendó mi hermano Manolo. Porque mudanzas es plural. ¿Por qué la y no las? Porque estoy hablando de la empresa. La empresa me recomendó mi hermano, ¿sí? Femenino singular. Había 37 cajas y las metieron todas en el camión. 2 cosas interesantes, o varias cosas interesantes, pero hay que seleccionar 2. Una, todas, las metieron todas. Recuerdas que con todas es muy frecuente usar el pronombre. No siempre, pero es muy frecuente. Meter, ¿qué significa meter? Poner dentro. Lo contrario de meter, sacar. Yo llevé los libros en mi coche porque los empaqueté de forma especial. ¿Qué significa empaquetar? Empaquetar es preparar algo para llevarlo. Puede ser en una caja, puede ser forrarlo con un plástico, protegerlo de una forma especial, convertirlo en un paquete. Ese es el origen del verbo, empaquetar, convertir algo en un paquete. Y normalmente un paquete es para llevarlo a algún sitio, ¿verdad? Mi mujer llevó algunas cosas de valor en su coche. Las dejó en casa de su madre. Las cosas las dejó en casa de su madre. Todo aquí está con indefinidos muchas veces, ¿verdad? Porque estamos hablando de acciones muy específicas, una detrás de otra, realizadas ayer. Los de la mudanza se portaron muy bien y lo colocaron todo en su sitio. Otra vez, lo más todo. Los de la mudanza. ¿Qué es eso de los de la mudanza? Es muy típico del español usar ese artículo más preposición cuando no sabemos la palabra adecuada o correcta o específica para referirnos a alguien o a algo. El de la casa de al lado. ¿Qué es eso de el de la casa de al lado? La persona que vive en la casa de al lado. Pero es más rápido decir el de la casa de al lado, el vecino. ¿Bien? O a lo mejor no se nos ocurre la palabra vecino y decimos el de la casa de al lado. ¿Bien? Los de la mudanza, ¿qué significa? Los trabajadores, los transportistas, aunque transportista también es el que transporta en un camión mercancía, no es solo la mudanza, pero bueno, los transportistas, los hombres de la mudanza, ¿sí? Digamos que la palabra que sustituye ahí es hombres, ¿no? Los de la mudanza. Se portaron muy bien, portarse mal. Los niños en la escuela a veces se portan bien y a veces se portan mal. Cuando obedecen al profesor, se portan bien. Cuando hablan mientras el profesor explica algo, se portan mal. Y un adulto, en este caso, no es que se portaron bien en el sentido de que no hablaron, sino se portaron bien en el sentido de que trabajaron muy bien.
fueron generosos con su tiempo, con su dedicación, con su esfuerzo. Bien, se portaron bien, hicieron un buen trabajo, fueron amables, todo eso forma parte de portarse bien. El apartamento nuevo es más amplio. ¿Quieres verlo? ¿O lo quieres ver? Recuerda que en esas combinaciones de verbo más infinitivo, querer más infinitivo, poder más infinitivo, ir a más infinitivo, en muchas de esas combinaciones podemos colocar el pronombre de objeto directo delante del verbo o unido al infinitivo, como en este caso. Ahí está la lección que complementa esta lección con más verbos en el indefinido, y ese es el curso gratis con todos los pasados en español. En mi página encuentras los PDFs con más gramática y más ejercicios.